Agenda Éxitos. Simplifica el tiempo. Con Albany Lozada y Unaya Melaba. Éxitos 99.9. En los últimos tiempos hemos escuchado una serie de palabras novedosas, distintas, nuevas, que se incorporan al lenguaje cotidiano, a veces en forma de chanza, a veces en forma pues muy seria, pero en definitiva conforma lo que Orwell en su momento llamó la neolengua. Y es que, muchos recordarán que la neolengua era un concepto literario que se utilizó en la novela de George Orwell 1984 y que tenía como objetivo modificar la antigua lengua para marcar nuevas realidades. No se trata de que la gente hable mal y entonces eso se hace como una moda, sino entendemos que la neolengua son conceptos que se tratan de imponer en una sociedad o palabras que se imponen en una sociedad con fines específicos para modificar sobre todo la manera de pensar o para encasillar a las personas que la utilizan en determinado grupo, etcétera. Para entender precisamente de mejor manera este concepto y ver las diferentes aristas del lenguaje que han formado con el tiempo estas neolenguas, tenemos con nosotros a Eritza Aliendo. Ella es docente de la Universidad Central de Venezuela, es escritora, analista de discurso, periodista y magíster en literatura venezolana. Eritza, bienvenida nuevamente a Agenda de Éxitos. ¿Cómo estás? Hola, Eritza. Chévere, buenos días, ¿cómo están? Un gusto siempre venir para acá, compartir con ustedes y con toda la gente que sé que escucha este programa. Y nosotros recibirte, Eritza, porque siempre hay nuevas palabras que van surgiendo, como lo decía Unaya en la presentación, tienen que ver con adoptar la nueva realidad, entonces como que eso estimula no solamente un comportamiento, ¿no?, en la sociedad, sino también una forma distinta de hablar o de llamar a las demás personas conforme a su comportamiento o qué sé yo. Lo cierto del caso es que surgen nuevas palabras y siempre es bueno, pues, hacer un refrescamiento de ellas, ¿no? Fíjate que cuando le saludamos a Eritza, lo primero que nos dijo fue una palabra que seguramente en su momento sería un neologismo, una neolengua. Chévere. ¿Cómo estás? Chévere. Chévere. Y ahí entendemos todos de cuál es el concepto, ¿no? Pero bueno, cuéntanos exacto. ¿Esto del neolengua es distinto a slang, a palabras que se ponen de moda o a palabras que identifican a un grupo económico o un grupo social? No sé exactamente qué es. ¿Cómo enmarcamos a la neolengua? Ok, voy a empezar haciendo una diferenciación a partir del comentario de Albany. Uh-huh. Dice, bueno, estamos en un mundo, en una realidad en la cual se van incorporando palabras nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que distinguir dos campos de acción. La primera, el neologismo. Okay. El neologismo es una cualidad, un atributo, una propiedad y una bondad del lenguaje, porque conforme se amplían y se desarrollan los campos de acción del hombre, naturalmente van surgiendo palabras asociadas con nuevas actividades. Hace 30, 40 años no se hablaba, por ejemplo, de tarjeta habiente. Claro. Hoy se habla de tarjeta habiente. Uh-huh. Hoy todo el mundo tuitea. Uh-huh. Hoy todo el mundo googlea. Hoy todo el mundo facebookea. Uh-huh. O te dice que una fotografía está pixelada. Exactamente. ¿No? Entonces, una cosa son los neologismos, que bienvenidos sean en todo caso, y una cosa muy distinta es la neolengua. Okay. Como tú comentabas, Unai, George Orwell incorpora ese concepto en su novela 1984 y es un visionario, es definitivamente un visionario, y no solamente que es un visionario, sino que después de observar lo ocurrido en el mundo, por ejemplo, con el nazismo, el Tercer Reich y todo esto, quedó claramente establecido para todo el mundo que la neolengua es un mecanismo de control y de dominación. Yo no puedo definirlo de otra manera. Es un mecanismo de control y de dominación. Son entonces términos que se impone desde el poder y desde el poder totalitario sobre todo, ¿no? Exactamente, porque evidentemente una de las primeras razones de ser del totalitarismo, con todas sus variables, es la transformación a ultranza de la historia y de la percepción de la realidad. Entonces ya incorporamos, por ejemplo, términos que son propios del militarismo al ámbito de la sociedad civil. Por ejemplo, cuando hablamos de desplegados,
Ok. de misión y términos que pertenecen al ámbito estrictamente militar, Ujú. pero tú los transfieres a la vida pública de la sociedad civil y si estamos desprevenidos, terminamos adoptándolos y adaptándolos como una forma normal de referirnos a actividades que son propias pues de la gente que no está en un cuartel, por Exacto. decirlo de alguna Eritza, manera. ¿y cómo surgen esas nuevas palabras, ese nuevo lenguaje, esa forma de hablar? Pongamos como ejemplo en Venezuela, estamos en Venezuela. ¿Cómo surge eso? Si yo soy gobierno, Ujú. si yo soy poder, si yo quiero mantenerme a ultranza en el poder, yo necesito ganar la mayor cantidad posible de adeptos y de adictos. Yo me rodeo de especialistas. Mm. Yo busco especialistas y te digo, mira, métete por este lado. Entonces ya no digo sembrar, Ujú. sino digo semillear, por ejemplo. Ok. Entonces ya yo no sepulto a nadie, yo lo siembro. Mm. Ya yo no digo malandro, sino que digo buenandro. Y gracias a Dios esa palabra murió al nacer. Porque cuando decimos malandro, no estamos usando un prefijo y una palabra base, como pudiéramos decir mal nacido o bien nacido. Claro. Malandro es una sola palabra. Ok. O sea, no puedo decir bienandro, buenandro, medioandro, porque eso no existe. O sea, y no todas las palabras cuajan entonces. O sea, aunque se tratan de imponer. sembrar en la opinión pública, no todas prenden, no todas se hacen del uso cotidiano. hacen ¿no? populares. Sí. Ahora bien, fíjate, ¿qué pasó con buenandro? Buenandro se dijo una vez en un contexto X, pero no se repitió. Mm. Porque yo creo que el mismo entorno presidencial, por intuición más que por otra cosa, se dio cuenta de que eso no iba a calar. Recogió. Si esa palabra se hubiese repetido en otros ámbitos con otras referencias, me atrevería a asegurar que se hubiera impuesto. Porque además, buenandro es una palabra que surgió con la intención de desmalandrizar al fuera de la ley. Ok. Entonces, pobrecito, él no hace lo que hace por malo, sino porque la vida lo obligó. Entonces, es una manera Victimizarlo o de victi- suavizar de su... victimizar y de atenuar la actividad fuera de la ley. Ahora, hay palabras que a lo mejor, y corrígeme si esto forma parte de este mundo del neologismo, que a lo mejor no es una palabra nueva, sino que se le da una determinada implicación. Por Ajá. ejemplo, cuando en la época de la mayor fuerza de la revolución cubana, etcétera, a todos los que se iban de la isla los llamaban gusanos. Entonces, gusano no es una palabra nueva, pero se le da, o por ejemplo, en la España de Franco, a los que eran, digamos, que tendían alguna posición hacia el comunismo o que simplemente no estaban de acuerdo con el gobierno, se les tachaba de rojos. Entonces, ser rojo, eso ya tenía un montón de implicaciones detrás, aunque no creabas una nueva palabra, sí creabas o lo que pasó en Venezuela con el término escuálido, ¿no? También, o sea, se le carga de un significado a ese término que ubica a las personas en determinados sectores, en determinados sitios, ¿no? Definitivamente. Entonces, rojo es rojo aquí, allá y donde sea, porque rojo es un adjetivo. Gusano no es un adjetivo, gusano es un sustantivo y denota a una especie que existe. Un Claro. gusano es un animalito. ¿Qué ocurre? Cuando tú usas la palabra gusano para referirte a un disidente, tú lo estás rebajando a la condición más rastrera posible de un ser viviente. Porque un gusano es un parásito, un gusano es un ser que se arrastra. Entonces allí el tema es, saco la palabra de su ámbito denotativo, es decir, a qué se refiere y qué nombra, y la convierto en un adjetivo descalificativo. Entonces ya Ok. tú no eres un hombre, tú no eres un disidente, tú no eres un libre pensador, tú no eres un adversario, tú eres un gusano. Ok. Mm. Fíjate que en estos días recordamos los 30 años de la masacre de Ruanda que estuvimos Sí, viendo sí, sí. Y justamente también desde el gobierno, creo que era el grupo de los Hutus, se les daba también un calificativo, no sé si eran ratas o era un calificativo también, o cucarachas, las llamaban cucarachas, para Lo cual referirse quiere a decir determinado que sector, la ¿no? neolengua siempre está dirigida, digamos, a ser reconocida como violenta o también se puede utilizar para algo más dulce y más bello. Siempre es violenta. Siempre es es violenta porque atenta con lo más preciado que tiene el ser humano, que es su doble articulación, su capacidad de comunicarse con palabras. Entonces, si fuera algo bueno, surgiría solo, espontáneamente del habla de la gente. Pero cuando tú destronas la palabra nación y Claro. la sustituyes en todos tus discursos por patria
o pueblo, tú estás desplazando una noción sociopolítica y la estás llevando a una noción puramente afectiva y emocional, que le da un falso protagonismo a quienes se identifican. Yo soy pueblo, yo soy patria. Claro. Pero ya va, ¿y dónde quedó Venezuela como nación, como entidad geo y sociopolítica? En ninguna pueblo parte. No es todo el mundo, no todos los habitantes de una comunidad, o solamente los que ganan hasta tal cantidad de dinero o tienen determinada condición socioeconómica. Exactamente. O sea, todo el mundo formamos parte del condición, pueblo dentro de una nación, ¿no? Exactamente. Si hablamos de estratificaciones sociológicas, habría que comprenderlo también de esa manera. Pero entonces yo englobo a todo el mundo en el pueblo, porque el pueblo es emoción, es víscera, es pasión, y el pensamiento, pues el pensamiento crítico cada vez más desplazadito. Busca anular el pensamiento crítico. Pero bueno, vamos a ver, esto no lo respondemos en la próxima pausa. Seguimos conversando con Eritza Liendo a propósito de la neolengua y cómo diferenciarlo incluso del neologismo o de esa palabra que en un momento determinado, porque hay un comediante, por ejemplo, José Lo era una estrella pegando palabras. Así era el talento que tenía ese hombre para imponer cualquier palabra que él dijera en su show y que eso se convirtiera en hablar popular era magistral. Bueno, pero eso es distinto a esto de la neolengua y a esto del neologismo. Totalmente. Pero bueno, luego de la pausa seguimos conversando acerca de esto con Eritza Liendo, docente de la Universidad Central de Venezuela. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Éxitos. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9. Bueno, son las 11:52 de la mañana y estamos revisando con nuestra querida Eric Saliendo, docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora, analista de discurso, periodista y magíster en literatura venezolana, lo que es la neolengua. Nos queda absolutamente claro que es un mecanismo de dominación y control. Está definitivamente ligado a lo político. Bueno, cuando yo busco, por ejemplo, en Wikipedia dice que la neolengua no es más que una versión extremadamente simplificada del inglés, nos dirá Erixa si eso es así, aunque en las traducciones de la obra se suele simplificar el idioma al que se traduce para evitar confusión y, como les decía, es uno de los pilares básicos del régimen totalitario del partido. Erixa, digamos, en otros momentos de la historia y teniendo en consideración el concepto de lo que es la neolengua, ¿qué palabras, por ejemplo, cuando se instauró el nazismo, qué palabras quedaron fijas en la memoria de las personas? Déjame evocar, durante el nazismo había una idea que fue fundamental, que era el tema de la raza pura. La raza aria, somos arios. Y los que no somos arios, pues mira, a ver qué hacemos con eso, ¿no? A ver qué hacemos con eso. La raza, la noción de raza pura. Hazme el favor. Sí. O sea, el concepto de raza pura, por ejemplo, considera una neolengua, por ejemplo. Fíjate, el fundamento de la neolengua claro, no es una palabra, es el eufemismo y el eslogan. Okay. La neolengua se nutre de eso. Y ya que no vamos a hablar de los eslóganes que han pululado por acá, Claro. pero la neolengua se nutre mucho de eso, porque el eslogan es algo que tú repites hasta que lo internalizas y, repito, terminas naturalizándolo, ¿no? Bien sea para exaltar o bien sea para denigrar a un grupo. O sea, no va solamente en el sentido de denigrar o de maltratar a alguien, sino también de enaltecer a los que te interesan, que son de tu lado, ¿no? Exactamente. Fíjate que agarras a una persona adulta y la sepultas en una urna blanca. Ok. Cuando se sabe que eso está reservado para los niños, que son almas puras. Okay. Entonces ya después que usted cumplió 18 años y después que usted hizo todo lo que hizo en la vida, no me venga con el cuento de la urna blanca. Okay. Y me dispensas el comentario, pero... Esas cosas forman parte de una manera de que tú veas el mundo de otra manera. Valga la redundancia, que tú veas el mundo de una manera distinta. Por ejemplo, con todos estos movimientos sociales, desde ecológicos hasta de la diversidad sexual, se han generado también muchos términos y muchas maneras de hablar, ¿no? Modificando las terminaciones que naturalmente teníamos en nuestro idioma. O naturalmente no, que clásicamente o que históricamente Sí, lo que dice teníamos la en el gramática. manejo. Lo que dicta Exacto, la lo que gramática. señala la gramática. Eso se considera neolengua cuando son grupos de presión, por ejemplo, que tienen un determinado poder para influir en la aprobación de leyes, etcétera. ¿Eso se considera aspectos de la neolengua? No. Eso ya está claramente establecido, que es lo que se llama lenguaje incluyente. Okay. Entonces, los grupos que promueven la instauración de un lenguaje incluyente siempre es un grupo aspiracional. Okay. Esos grupos siempre son aspiracionales. La meta de estos grupos es que mañana o pasado en las escuelas, en los liceos, en las universidades se admita como cosa común y corriente este tipo de artificios lingüísticos, pero son aspiracionales y tan aspiracionales son que esa lucha está vivita y coleando porque está en pleno proceso. Está en pleno proceso esa búsqueda, esa aspiración de que a los niños se les pueda decir niñes, amigues, compañeres. Entonces son contados los grupos, parece que hacen mucha bulla, pero son contadas las personas que han asumido esa práctica en su discurso cotidiano. Y por ejemplo, sobre todo volviendo otra vez al ámbito de la política, el calificar, por ejemplo, de progresivo o progre a alguien, porque siempre cuando es un grupo progre o progresista,
siempre está vinculado con la izquierda, con todos estos movimientos. ¿El progreso no pertenece al otro lado? Digamos, ¿es solamente ese sector de tendencia de izquierda o que atenta pues al, no sé, a los valores y a la importancia de la ecología o a la inclusión de estos grupos minoritarios, los que son progres? O sea, el empresario, ese no está buscando el progreso. No sé, el apropiarse de Sí, determinados es difícil términos, de de determinados entender. conceptos, Ujú. es parte de la neolengua Ahí, también. sí- ahí sí. Ok. Ahí sí, porque un grupo de Ujú. poder que está en el poder Ujú. decide tú eres un progre. Entonces, Claro. como yo te sigo, como yo soy adepta a tu causa, yo también señalo al otro de progre. Eso sí se incluye dentro de lo Ok. que es la neolengua, porque a santo de que tú vas a cuestionar y a estigmatizar Ujú. a alguien que quiere, por ejemplo, la preservación de la selva, la preservación de los animales. Mira, ¿sabes qué? No comas carne. Ujú, ujú. Bueno, mira, si yo soy vegetariana, yo creo que los animalitos tienen derecho a vivir. No me digas progre, Claro. Ok. ¿entiendes? Porque los Claro. animales, yo que soy animalista, sé que Ujú. sienten y padecen, caramba. Y no me gustaría que me estigmatizaran por pensar de esa manera, Ok. ¿entiendes? Pero eso es un discurso que viene directamente de esto de poder. Y lo que busca es separar, Excluir, hacer grupitos, hacer excluir. unos buenos, otros Divide, malos, unos... divide Ok. Y y vencerás, vence. decían los romanos, sí, señor. Divide y vence. Bueno, parte de lo que significa la neolengua daría para hacer un programa muchísimo más largo, pero se nos fue el tiempo. Es que yo siempre lo digo, es que yo tengo que mudarme para acá, ¿verdad? Y quedarme a vivir en este estudio para hablar siempre de estas cosas Y que ser una neoancla. Por ejemplo. una neoancla, por favor, es lo lógico. Gracias, Eris. Gracias a nuestra neoancla Eric Saliendo, docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora, analista de discurso, periodista y magíster en literatura venezolana y la que hace unos bombones. Bueno, síganla en su cuenta, por favor. Arroba Bellos y decir y ricos, poder, las dos cosas. arroba decir y poder en Instagram, ricos, bellos, famosos y conocedores del lenguaje. Muy No, bien. no. Tienen que seguir esa cuenta para que, entre otras cosas, que uno aprende a hablar con Erixa, pero adicionalmente a eso, uno se deleita viendo esos bombones espectaculares que ella hace y que enseña a hacer. Música y la segunda parte de Agenda de Éxitos, ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.